generarán empleo. Y para hablar del tema político, pues ya nos acompaña José Tello, analista político y especialista en temas electorales. ¿Cómo está, señor Tello? Bienvenido a Central Informaciones. Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto. Señor Tello, mañana se van a parar prácticamente todas las rotativas, todos los ojos van a estar puestos en el Congreso de la República porque vamos a tener al presidente Martín Vizcarra pues dando el último mensaje a la nación, un mensaje a la nación en un contexto sui generis, ¿no? Por el que estamos viviendo, una pandemia, con gabinete nuevo, con nuevos rostros. ¿Cuáles son los ingredientes que usted cree que debería tener este mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra? Muy bien, en primer lugar debería tenerse en cuenta de que el presidente de la República tiene que separar diferentes ejes que creo que son de interés para todos los peruanos. En primer lugar, por ejemplo, ha estado en boga últimamente el tema político. Conviene que se delinee de una vez una agenda legislativa conversada entre Ejecutivo y Legislativo para que no haya ningún problema y puedan ellos sacar la normatividad necesaria para estas elecciones generales de 2021. Considerando obviamente el contexto de pandemia y considerando además que por un tema de seguridad jurídica no puede legislarse dando nuevos impedimentos, nuevos requisitos o cambiando las reglas de juego de un proceso que ya está convocado. Eso es algo medular desde una perspectiva política para dar tranquilidad y también un mensaje de unidad entre Ejecutivo y Legislativo frente a la ciudadanía que lo que espera es que su clase política se ponga de acuerdo en determinados temas, uno de ellos para poder sacar adelante la agenda bicentenaria, porque ya es el último año de gestión. ¿Qué otros temas deberían estar dentro del mensaje a la nación? No sé, medidas económicas, bonos. ¿Sería bueno, digamos, o pertinente anunciar más entregas de bonos en este mensaje a la nación? Lo que podría ser desde una perspectiva de reactivación económica es el dar justamente mayor claridad sobre cómo trabajar el tema de la inyección de dinero por parte del Estado para que el sector privado se reactive luego de esta crisis económica que se está pues vislumbrando como algo bastante severa, dado que el país está muy afectado en cuanto a los diferentes sectores de su economía. En el tema social, sin lugar a dudas, tiene que mejorarse el tema de la ayuda que se está haciendo llegar a la población más vulnerable. Es muy importante también que en gestión pública el gobierno hable sobre la necesidad de la intervención del gobierno nacional en caso que los gobiernos regionales no puedan encargarse de afrontar la crisis sanitaria. Algo como lo que ha ocurrido en Arequipa, por ejemplo, es un perfecto caso de supletoriedad cuando el principio de subsidiariedad, que es el hecho de dejar que el gobierno regional haga su trabajo, no puede hacerlo, interviene el gobierno nacional porque al final lo que importa es que el ciudadano reciba pues un servicio por parte del Estado y en este caso una protección respecto de su propia vida ante una pandemia que es muy peligrosa. Señor Tello, y al hacer este anuncio, si es que de repente lo hace el presidente Martín Vizcarra mañana, se lee entre líneas que quizá la descentralización no ha funcionado, ¿no? Yo diría que el proceso de descentralización es un proceso complejo. Hay que verlo en positivo. Lo que debemos tener bien en claro es que cuando el gobierno regional puede manejar la situación, hay que dejarlo que lo haga. No hay ningún problema, porque eso justamente es la subsidiariedad. El gobierno nacional debe dejar que el gobierno regional o local haga su trabajo de acuerdo a sus competencias. Pero cuando hay problemas, sí puede intervenir porque el Estado es unitario y es muy importante de que al final del día el ciudadano reciba pues de parte del Estado en su conjunto una atención. Y en este caso, por ejemplo, de manera excepcional, yo diría que se podría dar una intervención del Ejecutivo sin que eso soslaye un proceso como el de descentralización que es sumamente importante para la vigorosidad del país y aparte también para su verdadero desarrollo integral.
Ahora, el tema del sinceramiento de cifras, que era lo que estaban pidiendo algunos congresistas, también debería ser, digamos, algo que no debería dejar pasar el presidente, ¿no? Sobre todo cuando se necesitan estas cifras un poco concretas para desplegar las estrategias, porque de lo contrario, pues estaríamos caminando con la luz apagada. El sinceramiento de cifras es necesario a todo nivel, en todo aspecto. Y hemos advertido, por ejemplo, que desde un principio no habían cifras muy claras, por ejemplo, respecto a lo que son las poblaciones vulnerables. Ahí habían problemas. Se confió en los gobiernos locales, por ejemplo, para el tema del reparto de canastas, porque el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social no tenía una data muy precisa, muy exacta. En consecuencia, ahí vemos, por ejemplo, de que el tema de cifras siempre ha sido un talón de Aquiles de parte del Estado en atender esta crisis. Habría en todo caso que trabajar mejor los procesos, pero de plano sí también tener muy sincerado el número de personas que verdaderamente han fallecido por COVID y también las que están afectadas por esta pandemia. Señor Tello, y bueno, en los últimos mensajes que ha dado el presidente, mensajes de la Nación de 28 de julio que ha brindado el presidente Martín Vizcarra, siempre se notaba este tono un poco confrontacional, ¿no? El adelanto de elecciones, el llamado al referéndum. Este matiz confrontacional debería dejarse de lado por ser el último mensaje, por ser este contexto un poco especial. El país quiere unidad de su clase política, ejecutivo y legislativo trabajando de la mano por el bienestar de todos los peruanos. El mejor mensaje que podría dar Martín Vizcarra antes del Bicentenario es que por lo menos en este periodo, hacia el 2021, las cosas se van a manejar de otra manera. Siempre hay que ser positivos y siempre hay que esperar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que han venido los últimos 4 años teniendo problemas, terminen de darnos pues un gesto de unidad en este último año de gobierno. Ahora, la Comisión de Constitución del Congreso parece tener una agenda aparte de cara ya a las elecciones de abril del próximo año y pues se conoce que el próximo 4 de agosto se va a debatir algunos cambios de reglas a la hora de elegir a los candidatos. Por ejemplo, la aprobación del requisito de 6 meses de afiliación a un partido para poder postular a la presidencia de la República. Requisitos, ya, eso es un tema complejo, al igual que los impedimentos o al igual que los mecanismos por los cuales yo elijo, o sea, la regla de elección. El principio de seguridad jurídica que el Jurado Nacional de Elecciones ha mantenido durante décadas. Sí. Manda que justamente una vez convocado el proceso electoral no se pueda modificar ninguno de esos 3 aspectos, ni requisitos, ni impedimentos, ni regla de juego. En consecuencia, llamaría a la sobriedad por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento que no toque algo como, por ejemplo, este requisito de los 6 meses, debería dejarlo ya de lado, ya no hay tiempo para hacerlo. Señor Tello, ¿esto fortalece en realidad los partidos políticos o es que en realidad tiene como fin retirar, ¿no?, a estos candidatos que están liderando las encuestas de preferencia, el señor Forsyth, el señor Salvador Solar, incluso el señor Urresti? No fortalece a los partidos políticos. El tema del fortalecimiento en sí, de su institucionalidad, es un proceso de mediano, largo plazo. En el corto plazo no se logra un fortalecimiento de los partidos, todo lo contrario. Con un proceso ya convocado, parece como que establecer un requisito de esta naturaleza es una norma en la medida justamente para sacar a candidatos de carrera y le da una imagen al Congreso. Muy bien, señor Tello, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Central de Informaciones, edición matinal. Estuvo con nosotros José Tello, analista político y también especialista en materia electoral. Con esta información nos vamos a un corte, pero antes los dejamos con la noticia positiva de nuestra compañera Tatiana Alemán.